Bienvenidos, amigos. Es poco probable que algún aficionado a este periodo bélico no haya oído hablar del milagro económico ocurrido en Alemania desde 1933, desde la llegada del nuevo partido político. Lo que sí es más extraño es que se explique la otra cara de este supuesto milagro económico acaecido en la Alemania de preguerra. Sabiendo y comprendiendo las dos caras del llamado milagro económico, no solo exponiendo su cara más amable, y entendiendo cómo se llevó a cabo, veremos que el milagro era un castillo de cartas a punto de desmoronarse. El sistema económico de aquella Alemania era como ellos entendían particularmente una economía socialista. En realidad, era una especie de sistema capitalista autárquico. Toda la información que veréis podéis verla más y mejor en el siguiente libro, pero también la podéis encontrar con una búsqueda mínima por internet, en lugares mínimamente serios. Sin embargo, como sé que algunos ven algún documental y creen, o quieren creer, que el líder de Alemania inventó un nuevo sistema económico mundial que haría de este mundo un lugar mejor, y que por eso fue víctima de un complot mundial, vamos a empezar un poco por el final. Esta es la creciente deuda de Estados Unidos en los últimos 80 años. Y esta sería la crecida equivalente de la deuda si este país hiciese lo mismo que Alemania durante el llamado milagro económico. Creo que no es necesario ni tener conocimientos de economía para darse cuenta de la gravedad de la situación. En 1932, en Alemania, había 5,6 millones de personas desempleadas. En los siguientes 5 años, el desempleo prácticamente se redujo a una cifra casi que anecdótica. Vamos a ver algunas de las razones de esta creación espectacular de puestos de trabajo. En aquella Alemania, a cierto colectivo religioso se les fue prohibido trabajar. De hecho, incluso perdieron su ciudadanía alemana. Sus negocios fueron cerrados, y aquellos que eran servidores públicos fueron expulsados, creando así nuevas oportunidades de trabajo. 520.000 personas fueron excluidas de los números de desempleados, ni se les consideraba ciudadanos. Gradualmente, todas las mujeres también fueron excluidas de las tasas de desempleo. Aquellos líderes alemanes dejaron bien claro que las mujeres debían cuidar de las casas y de las familias, no les correspondía trabajar. Habiendo excluido un buen porcentaje de personas desempleadas, aún quedaban millones de hombres sin trabajo. Otra manera de rebajar los números fue la implementación del servicio de trabajo obligatorio, donde los hombres de entre 18 y 25 años debían trabajar 6 meses para el Estado, llegando a trabajar hasta 74 horas semanales. Estos chicos pasaban su obligación en cuarteles laborales, donde por lo menos eran alimentados gratuitamente. Además, cualquier hombre que recibiese una oferta de trabajo estaba obligado a aceptarla. De lo contrario, por ley, podía ser enviado a un campo de trabajo o a la cárcel. Y por último, la principal razón que llevó a la creación de millones de puestos de trabajo. Aunque la población no lo supiese, los líderes alemanes sabían que irían a una nueva guerra. Todo, incluso la economía, se basaba en acabar iniciando un conflicto, como veremos más adelante. La propaganda, tanto la dirigida a la población alemana como a la internacional, explicaba que este boom económico era debido gracias a la inversión del Estado en obra pública. En realidad, era una excusa para ocultar el rearme militar llevado a cabo en secreto debido a las restricciones de Versalles. El crecimiento económico y laboral que se produjo fue causado por una masiva inversión en industrias bélicas, o bien de ingeniería pesada, metalúrgica, aleaciones especiales, industria aeronáutica, construcción de fortificaciones, varias indirectamente relacionadas con la síntesis de combustibles, caucho, explotación de minerales de baja ley, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 1932 había 3.200 trabajadores destinados a la industria aeronáutica. En 1938, 240.000. Tan solo para producir aviones militares. Imaginad la cantidad de sectores industriales necesarios para prepararse para un conflicto. Las famosísimas autopistas alemanas se suponía que generarían 600.000 puestos de trabajo. En su mejor momento, solo emplearon a 120.000 trabajadores. Aunque se hicieron muchísimas más obras públicas, la industria bélica, o relacionada, fue el mayor incentivo económico y laboral. Vamos a ver la situación de la economía alemana. Esta gráfica es la reserva de oro y de moneda de Alemania. En 1935 había en la reserva 100 millones. Este elevado número, para nosotros, solo cubría el pago de importaciones recibidas durante una semana, y solo si las importaciones fuesen mínimas. Alemania no tenía dinero, nada. Obviamente, Alemania casi que prohibió, dejándolas al mínimo, todo tipo de importación. A su vez, esto fomentó la economía y el empleo en Alemania.
Si Alemania no tenía dinero, ¿cómo fomentó las obras públicas y todas las demás necesidades? Alemania podía imprimir más dinero, pero esto solo crearía, aún más, una mayor inflación, más pobreza. ¿Qué hizo Alemania? Creó los bonos MEFO. Explicado de una manera muy básica, fue como inventar una nueva moneda paralela, respaldada por el Estado, que no se sometía a las leyes económicas comunes. Imprimió bonos en lugar de imprimir marcos, evitando de esta manera cualquier inflación, temporalmente. La persona encargada de implementar los bonos MEFO fue el ministro de Economía. Estos bonos eran utilizados de la siguiente manera. El Estado pagaba con bonos el 50% del precio total a las empresas. Las empresas estaban obligadas y condicionadas a crear más puestos de trabajo para cobrar. El otro 50% era un pagaré. Se pagaría supuestamente más adelante. Esta, digamos moneda paralela, fomentó la economía de todo el país, pero de manera artificial. En teoría, todos estos bonos y pagarés debían estar pagos en 1938, cosa que jamás ocurrió. Hjalmar, cuando se dio cuenta que no se pretendía pagar estos bonos en 1938, con la enorme crisis que esto produciría, abandonó el puesto de ministro. Goering, que ya era su supervisor y responsable del plan cuatrienal, asumió temporalmente el cargo de ministro de Economía. Todas las obras públicas del Estado, muchísimas, desde estadios a las famosas autopistas alemanas, fueron financiadas así, y exactamente igual con las industrias. En 1938, la economía ya estaba a punto de desmoronarse, cerca de la bancarrota. Fue la anexión de Austria, de su economía y recursos, lo que estabilizó temporalmente la economía alemana. Alemania creó empleo. La población, millones de personas, tenían trabajo, aunque fuesen profesionales, realizando trabajos manuales. E incluso, por ejemplo, tenían vacaciones pagadas, aunque fuesen muy cortas. La situación de la población realmente había dado un giro de 180 grados. Pero Alemania, para controlar esta economía ficticia, fijó los precios, a la baja, de prácticamente todo en el país. Por ejemplo, de 1933 a 1939, los salarios eran menores de lo que fueron en 1928, a excepción de 1934, donde fueron iguales. De todos modos, la industria del país, sobre todo bélica, iba cada vez a más, pero los bienes de consumo de la población aún no estaban al alcance de la mayoría. De promedio, un trabajador ganaba 32 marcos semanales. Por ejemplo, un reloj bueno costaba 300 marcos. Prácticamente el salario de 3 meses de trabajo. Con el inicio de un conflicto cada vez más cerca, y más inevitable económicamente, los líderes alemanes fomentaron el acceso a los bienes de consumo. Obviamente, para que la población estuviese cada vez más contenta con su situación personal, con más bienes de lujo y más confortable. Una idea muy propagandística fue la creación del coche del pueblo, con el que muchos alemanes podrían viajar por las modernas autopistas alemanas, y viajar, por ejemplo, durante sus vacaciones. Con un precio de 900 marcos, financiado por apenas 5 marcos semanales, cualquier alemán podría disfrutar de este famoso vehículo. 330.000 personas se acogieron a este generoso financiamiento. ¿Sabéis cuántos vehículos fueron entregados? Ninguno. Este proyecto era completamente inviable económicamente. Tan solo se llevó a cabo gracias al financiamiento del Estado, aquellos bonos sacados de la manga, que nunca fueron pagados. En 1943, fecha de la fotografía, las autopistas alemanas fueron abiertas para ciclistas, ya que estaban casi vacías, utilizadas principalmente por el ejército. Por si no acabáis de ver claro lo que explico, vamos a ver los números. En esta primera columna, los ingresos de Alemania entre 1932 y 1939. Como podéis ver, desde 1933, Alemania mejoró su economía, sus ingresos. En esta otra, los gastos del país. Y también, desde 1933, van en aumento. Si os fijáis en los ingresos y gastos de 1939, veréis que se gastó casi el doble de lo que se ingresó. Por último, la deuda alemana, año por año. De 1933 a 1939, Alemania más que triplicó su deuda.
Alemania no tenía más dinero, no era más rica, tenía más deudas. Bonos y pagaréis por pagar, que no se pretendían pagar. Y aquí la trampa. Alemania creó una burbuja económica, incentivando la economía con bonos que no podía pagar, para así financiar la industria bélica y ganarse el apoyo de la población con los puestos de trabajo generados. Si bien creó muchos puestos de trabajo, la situación económica era insustentable. Antes de explotar la burbuja económica, los líderes alemanes sabían que irían a la guerra. El Estado iba a continuar financiando toda la deuda, y toda la que estaba por venir durante la guerra, y así ocultar la prometedora, pero falsa economía generada. Ya iniciado el conflicto, la economía alemana sobreviviría requisando todas las riquezas de los países ocupados, incluso hasta el oro de la población civil. Una imagen vale más que 1000 palabras. En esta imagen vemos la creciente deuda de Estados Unidos hasta 2018, desde aquí en los últimos 6 años. Y esta representación sería la gráfica si Estados Unidos, como hizo Alemania, triplicara su deuda en 6 años. Palabras del dictador alemán. El 22 de agosto de 1939, en un discurso a la dirección militar alemana en Berchtesgaden, declaró enfáticamente: «No tenemos nada que perder, tenemos todo para ganar. Nuestra situación económica es tal que solo la podemos mantener por unos años más. Göring puede confirmar esto. Debemos actuar». El plan cuatrienal de Göring pretendía continuar el rearme hasta 1940, pero el plan económico del mariscal fracasó, y como vemos, era necesario actuar cuanto antes, un año antes de lo previsto. Alemania mejoró artificialmente su economía, creando una burbuja económica que solo podía acabar explotando y llevar al país a una situación peor de la que estaba en 1933. Alemania creó un castillo de cartas con el que fomentó un milagro económico artificial, pero solo era posible hacerlo y esconderlo, provocando un conflicto bélico. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.